¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a diseñar el contador que estáis viendo en pantalla. Vamos a utilizar fórmulas de Office 365, pues de otra manera sería un poquito complicado. Y digamos que esta sería la práctica que se correspondería con la número 5 de estas prácticas que estamos haciendo de Excel. Lamentablemente por temas de trabajo el fin de semana pasado y el anterior, pues no pude crear ningún vídeo. Por tanto, este fin de semana, que es un poco largo porque el lunes es fiesta aquí en España, pues voy a grabar dos vídeos, y además vamos a crear uno adicional en el que os voy a enseñar cómo crear un calendario que sea una fórmula, una única fórmula que en función de unos parámetros pues nos va a crear un calendario completo del año, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo hacemos esto? Fijaos, esto es un contador que represento cada valor numérico individual del 0 al 9 como si fuera pues una matriz, en este caso de 5 columnas por 7 filas. Esta es la representación de un display matricial que se utiliza muchísimo en electrónica para representar determinadas cantidades, aunque sí es cierto que se está sustituyendo mucho por pantallas LED y por pantallas un poco más avanzadas, digamos, ¿no? Donde se puede representar muchísima más información, puesto que en estas matrices pues queda un poco limitada. Pero en los años 90, 2000, etcétera, pues sí que se utilizaba muchísimo. De hecho, había muchísima maquinaria que utilizaba ese tipo de representación. Hoy en día ya os digo que se está sustituyendo muchísimo por pantallas LED, donde obviamente podemos representar infinitamente muchísima más información. Entonces yo voy a utilizar precisamente estas matrices que van a representar estas cantidades numéricas para crear este contador. Fijaos cómo me recuadra todo esto con una línea azul. Eso quiere decir que es la devolución de una fórmula que me está devolviendo una matriz con 7 representaciones matriciales en formato de número. Y por supuesto que además pues hay unos separadores por medio también bastante importantes, pero además es muy funcional porque cada vez que yo incremento aquí mi control, fijaos cómo se actualiza. Daos cuenta que aquí hay un refresco raro de unas almohadillas que aparecen ahí. Eso lo he puesto yo porque quiero enseñaros una cosa, lo he hecho adrede, pero eso evidentemente no va a aparecer. Eso no ocurre cuando le damos muy rápido. Fijaos cómo el refresco es mucho más rápido y no aparecen esas representaciones numéricas, que en este caso es porque no caben en la celda, porque he puesto además un formato decimal, por tanto aquí aparece 1,00 y por eso pues lo representa como si fuera una almohadilla. Fijaos, bueno, eso va a desaparecer, pero quiero hacer hincapié en ello porque es muy importante, es una parte bastante importante de este ejercicio. Bien, aparte de poder incrementar y decrementar el contador, pues también tenemos aquí una barra de progreso que nos representa, digamos, la parte correspondiente a la cantidad que tenemos en nuestro contador en función del total, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos que es 999, pues bueno, aquí simplemente una pequeña regla de 3, un cálculo muy básico para incluir esta barra de progreso. De manera que si, fijaos, si yo, por ejemplo, sé que este control está asociado a esta celda, si yo aquí pongo 500, daos cuenta cómo se reduce y además hay un formato condicional aplicado, de manera que me cambia también el color. Fijaos que lo cambia todo. Cambia la parte del título de arriba, cambia este borde que, digamos, limita lo que es el espacio que le hemos asignado a este contador, pero también limita, pues cambia pues todos estos colores. Y además hay un botón que tiene una macro de Visual Basic para aplicaciones asignada que simplemente pues me resetea el contador. Es muy fácil porque realmente pone esta celda a 0. Lo veremos luego de una manera muy sencilla. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos estas representaciones? Pues son matrices y da la casualidad de que con Office 365 o con Microsoft Excel 365 pues tenemos una fórmula LED que nos permite incluir matrices literales. Entonces yo puedo incluir cada representación de cada uno de estos caracteres numéricos como una matriz y luego a través de fórmulas devolverla o no. Entonces es justo lo que hemos hecho y esto os lo quiero enseñar a través de esta web que he creado aquí en Office Online y fijaos cómo tengo todos estos caracteres todos estos números con su correspondiente representación matricial. Y he destacado celdas en 0, que no es necesario, y he destacado las celdas en 1, que son, digamos, pues los LED, vamos a decirlo así, las celdas que quiero destacar en color
en función de cada una de estas representaciones de los caracteres numéricos. Daos cuenta que como es una matriz de 7 por 5, es decir, tenemos hasta 35 números, pues naturalmente no simplemente puedo limitar a una representación de 0 a 9, sino que además puedo representar otro tipo de caracteres como letras, como caracteres especiales como el símbolo de interrogación, el punto y coma, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso ya va en función de las necesidades para resolver pues una determinada práctica de quien la vaya a desarrollar, ¿de acuerdo? En este caso, como es un contador y además es un contador que he asignado de 3 dígitos nada más, pero obviamente lo podéis hacer de más porque digamos que la funcionalidad va a ser exactamente la misma y la implementación va a ser exactamente la misma. Simplemente tendremos una cadena con más números, ni más ni menos. ¿Cómo lo hacemos esta representación aquí? Fijaos, yo lo que he creado han sido matrices literales, de forma que el 0 ocupa aquellos espacios que no tienen que estar encendidos, o esos LED que no tienen que estar encendidos, y los unos representen esos puntos que sí tienen que encenderse. Entonces daos cuenta que si yo cojo esto, lo copio y lo pego directamente, por ejemplo, en cualquier celda aquí, le pongo igual y pego esto, le doy a intro y fijaos que yo aquí, tengo aquí mi número representado como una matriz binaria. Entonces yo lo único que tengo que hacer es reducir el ancho de las columnas para hacer esto un poco más legible, y aquí lo que tengo es una representación de un 0. Daos cuenta que si yo, por ejemplo, pinto todo esto de un color, pinto todo esto del mismo color, pinto esto del mismo color y pinto esto, obviamente esto lo vamos a hacer automático a través de un formato condicional, pero voy pintando. No sé si aquí funciona el F4, bueno, quizá un poco tarde. Pues mira, sí que funciona F4 aquí, de manera que repetís la última acción que hayáis hecho, ¿de acuerdo? Y fijaos que tengo el 0. Y con esto, pues exactamente hacemos la misma operación con el resto de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos es una representación de ese número, pero en formato matricial, y en este caso matricial es una matriz binaria. Pero claro, estos ceros aquí, estos ceros no vienen bien, y estos unos que se vean, claro, aquí con el formato condicional lo que podríamos hacer sería que estos números colorarlos del mismo color de fondo, o podemos hacer algo mucho más profesional. Primero, no es necesario poner ceros, podemos poner una cadena vacía, y de esa manera que no represente nada. Entonces, la parte de los LED que digamos no se encienden ya la tendríamos solucionada. Pero ¿qué pasa con los unos? Con los unos, en vez de atacar el formato condicional, lo que podemos hacer es personalizar esto. Pero esto no lo podemos hacer aquí, porque no nos deja aplicar aquí formatos, digamos, personalizados. No me deja escribir aquí. Los formatos personalizados pues son estos, y no sé por qué, pues no, me permite seleccionar, pero no me deja escribir. Entonces no puedo aplicar un formato personalizado diferente a los que ya están aquí. Entonces nos vamos a ir a Excel, que aquí sí que me permite hacerlo. Y fijaos, cuando yo aquí le doy hacia arriba o hacia abajo, me aparece esas almohadillas porque está desbordando. Daos cuenta que esto, si selecciono esto y hago doble clic sobre la columna, daos cuenta que aquí lo que aparece ahora son los 1,00. ¿Por qué? Porque yo le he aplicado un formato de número decimal. Entonces por eso aparece 1,0, porque quería hacer hincapié sobre esta parte. Si yo selecciono toda esta parte, vamos a seleccionar toda la matriz que me devuelve, aunque realmente sería solo esto de aquí. ¿De acuerdo? Y vamos aquí a formato personalizado y puedo seleccionar cualquiera, el que me dé la gana. Selecciono personalizado, ¿de acuerdo? Porque en función de lo que yo selecciono aquí, pues en personalizado me da aquí diferentes tipos. Fijaos, esto, bueno, puedo seleccionar cualquiera, el general mismamente, ir aquí, que me ponga estándar, selecciono esto de estándar y lo sustituyo por el punto y coma, ¿de acuerdo? Porque de esta manera me va a desaparecer lo que tengo aquí. Fijaos, le voy a dar a aceptar y ahora yo cuando incremente, sea despacito o sea rápido, realmente no aparecen esas almohadillas. El punto y coma lo que hace es que no le aplica ningún tipo de formato a esa celda y hace que desaparezca lo que tengamos incluido en esa celda, sea texto o sea valores numéricos. Independientemente de lo que haya, desaparece, y es la mejor manera que tenemos para ocultar celdas, ¿de acuerdo? Hecho esto, entonces vamos a crear una nueva hoja y vamos a empezar a experimentar todo esto con las fórmulas para que nos devuelva exactamente lo que queremos. Es decir, nuestro contador en función del número que nosotros hayamos incluido en esa celda que va a estar asignada a un botón que va a ser un control numérico. Entonces lo primero que vamos a hacer es, me voy a poner por ejemplo aquí, y una recomendación que os quiero hacer: Advanced Formula Environment, en 3 palabras. Suena mal, pero es muy bueno.
El problema es que cuando vais aquí a fórmulas, fórmulas no, programador, vais a complementos. Aquí si buscáis Advanced Fórmula, por ejemplo, le dais a buscar y fijaos que os aparecen cosas que no es exactamente lo que queréis. Pero cuidado, aparece aquí Excel Labs. Y claro, si estáis buscando el Advanced Fórmula, que era como aparecía en un principio, pues obviamente no lo vais a encontrar, pero si encontráis Excel Labs. Bueno, pues yo investigando, porque me gustaba muchísimo ese editor y de repente desapareció. Es más, cuando yo lo tenía instalado ya como Advanced Formula Environment, apareció un botón que me puso actualizar. Le di a actualizar y desapareció. Entonces el problema es que no es que desaparezca, es que se te actualiza a Excel Labs. Entonces le dais a agregar y lo que hace es instalároslo como un complemento nuevo, igual que Scriptlab, que bueno, esto es otro mundo, pero con Excel Labs, que yo ya lo tengo agregado, por tanto me aparece, creo que en fórmulas, no, en inicio puede ser, sí, aquí en inicio, le dais aquí a este Matratzen-Lemmeyer que aparece aquí químico, le damos, y aquí aparece el editor, ¿de acuerdo? Aparte aparecen otras herramientas, porque si vais aquí al menú este de persiana, le damos a Future Gallery, y fijaos que aparece, aparte del Advanced Formula Environment, os aparece Labs Generate AI, ¿de acuerdo? Esto es la inteligencia artificial Copilot de Microsoft 365, que nos permite, pues bueno, hacerle consultas como si fuera texto literal, o sea, como si estuviéramos hablando con una persona y nos devuelve cosas. Pero obviamente, pues esas inteligencias artificiales funcionan como funcionan y es posible que para ciertos ejercicios nos sean de muchísima utilidad y para otros nos compliquen muchísimo la vida. Porque no sé si habéis probado ChatGPT, pero con Excel se pierde muchísimo. Entonces, le damos aquí a abrir y fijaos que tengo mi editor avanzado. ¿Por qué el editor avanzado? Porque el lenguaje de fórmulas de Excel ha evolucionado hasta el punto de equipararse a un lenguaje de programación. Por tanto, sería bastante importante que tengáis este editor, ya que si os ponéis a escribir todo lo que vamos a escribir aquí en una sola celda, os vais a volver locos. Con el hándicap de que para crear una nueva línea, pues tenéis que pulsar la tecla Alt y combinándolo con la tecla intro. Y eso es un auténtico coñazo porque se os va a olvidar la mitad de veces, os va a dar un montón de errores y por supuesto no hablemos de indentar texto porque no os va a dejar, ¿de acuerdo? Y os va a dar problemas porque al pulsar la tecla Tab os pasará a la celda siguiente y por tanto pues os dará también errores. Entonces os recomiendo Excel Labs para aquellos que, sobre todo, si tenéis mucho dominio de fórmulas de Excel, esto es una herramienta esencial, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a crear aquí una fórmula LED, vamos a darle unos cuantos espacios en blanco y lo que voy a copiar aquí pues son las matrices de los números ya creadas. Obviamente no voy a ponerme a crear todas porque es un auténtico coñazo. Entonces lo que vamos a hacer es las pego aquí y fijaos que yo tengo las matrices que representan cada uno de los números de estas cantidades enteras. Bien, una vez que yo tengo todo esto aquí, que aunque os dé error, despreocuparos porque funciona perfectamente, supongo que lo irán puliendo un poco porque no entiendo por qué da esos errores ahí cuando esas matrices, pues bueno, son matrices literales que están bien hechas. Entonces a continuación lo que voy a hacer es, por ejemplo, el 0. Que la fórmula LED me devuelva el 0. Grabo y fijaos que aquí tengo el 0. Lo único que tendría sería que comprimirlo un poquillo, ¿de acuerdo? Y aquí tengo mi representación matricial en forma de 0. Entonces vamos a aplicarle un formato condicional, pero lo vamos a hacer a posteriori cuando tengamos la cadena toda completa. Vamos a aplicarle también pues un formato personalizado para que no me represente los unos y así sucesivamente. El único cambio que hemos hecho aquí ha sido sustituir los ceros por una cadena vacía, ¿de acuerdo? Pero podéis poner lo que queráis. Realmente, como se le va a aplicar un formato personalizado para que desaparezcan esos caracteres, pues si os conviene poner ceros para que aquí se vea una representación ya pues digamos más proporcional del carácter que queréis representar, podéis poner perfectamente ceros, ¿de acuerdo? Eso sin ningún tipo de problema. Bien, vamos entonces aquí a fórmulas, programador, y vamos a insertar el botoncito este de incremento y decremento. Lo voy a pegar de momento por aquí, porque si lo pongo por aquí, pues es probablemente que es muy posible que cuando yo genere toda mi fórmula, que va a contener 3 dígitos, además de espaciadores, que luego veremos, pues me dé un error de desbordamiento. No sé si con los controles, la verdad es que no lo he probado nunca, pero bueno, lo voy a poner abajo por si acaso. Vamos a poner aquí mi control, lo vamos a poner ahí. Y fijaos, de hecho, a ver si lo muevo aquí, pues no me da desbordamiento. Vale, funciona perfectamente. Bien, entonces podría ponerlo perfectamente aquí, pero como me va a quedar en medio del resultado de la matriz, lo ponemos abajo y luego ya lo moveremos
tiempo hay. Si pulsáis la tecla Alt, digamos que cuando yo estoy dibujando este control, se me agarra a las separaciones de las celdas, es decir, a la retícula, de acuerdo a las líneas estas de separación de celdas, con lo cual, bueno, pues queda mejor anclado ahí, más proporcionado, queda muy bien. Bien, vamos a picar aquí con el botón derecho del ratón, formato de control, y aquí vamos a definir las propiedades de este control. Realmente el valor actual, bueno, nos da igual, lo vamos a ir incrementando y cambiando nosotros, por tanto, bueno, aparece 0, perfecto. El valor mínimo si quiero que sea 0 y el valor máximo le vamos a poner 999. En el caso de que vosotros hagáis este mismo ejercicio y lo hagáis con más números, pues pondréis aquí un límite superior, ¿de acuerdo? O inferior, ya depende de los gustos. El incremento, si quiero que se incremente en 1. Y la celda vinculada, pues voy a clicar aquí en la A1 y le vamos a asignar esa celda, aceptar. Si yo ahora pico fuera, ya veis cómo cambia. Para seleccionar botón derecho, ¿de acuerdo? Que me aparece aquí, le dais escape y ya lo tenéis seleccionado por si lo queréis mover, lo que sea. Picáis fuera y automáticamente pues ya os aparece fijaos cómo el cursor del ratón cambia y ahora yo ya puedo incrementar y decrementar el valor de ahí, de forma que no pasa de 0. Y si yo aquí pongo 999, pues fijaos que tampoco, bueno, me ha ignorado totalmente en este caso. Pero bueno, si yo pongo, bueno, porque no puse 999, a ver, vale, perfecto, es que había puesto 99, ya me parecía. Porque alcanzado, como está vinculado con ese valor, pues bueno, asocia el valor numérico que tengamos ahí y nosotros lo podemos cambiar directamente. Perfecto. Bien. Una vez que tenemos esto, yo aquí puedo aplicarle el mismo formato porque no quiero que se vea. Es decir, en vez de poner el texto de color blanco, el texto de color blanco tiene un problema, que si en un momento determinado yo quiero colorear esta celda de un color oscuro, pues se me va a aparecer ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo recomiendo es que le apliquemos un formato personalizado y simplemente pongamos el punto y coma. ¿De acuerdo? Un punto y coma que si queréis... si vais a tener en esa celda números negativos, entonces tendríais que poner otro punto y coma, ¿de acuerdo? Para que aplique el mismo formato tanto para números positivos como para números negativos. En este caso solo va a haber números positivos, por tanto, punto y coma. Le damos a aceptar y desaparece, pero yo ahí tengo ese valor y puedo operar con él, ¿de acuerdo? Que es lo importante. Es decir, yo podría hacer referencia a esta celda y hacer cálculos con ella y me va a obtener el valor numérico que hay en esa celda. Bien. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es, en esta fórmula que tengo aquí, voy a aplicarle una representación, porque fijaos, aquí yo tengo 3 dígitos, de manera que si los dígitos son menores que 10, me va a representar 009, 005, 001 y por supuesto 000. Sin embargo, yo no voy a aplicarle ningún formato aquí a esta celda. ¿Por qué? Porque aquí, si la devuelvo en una fórmula, me va a devolver un 0, no 000. Solo es la representación en la vista, pero a nivel de cálculo va a haber su valor numérico real, que en este caso es el 0, no el 000. Entonces yo tengo que ingeniármelas para convertir eso a una cadena de texto con ese formato. Bueno, eso es muy fácil de hacer. Y de hecho simplemente tenemos que recurrir aquí, yo voy a llamarle por ejemplo num. Tenemos que recurrir a una fórmula que se llama texto, le paso la celda A1, que es donde está el valor al que quiero aplicarle la cadena de texto de formato que voy a aplicarle a continuación como segundo argumento a esta fórmula texto, y aquí le digo 3 ceros. Y fijaos, si yo ahora pongo punto y coma aquí y devuelvo num, si pulsáis control S grabamos y se refresca la fórmula, fijaos que yo lo que tengo es una representación, bueno, en este caso vamos a poner aquí un 1. Fijaos que tengo una representación de 3 dígitos para cada cantidad numérica que hay aquí, pero aquí hay un 1, no un 001, ¿de acuerdo? Pero aquí le he aplicado un formato. Sin embargo, este formato da la casualidad de que esto es una cadena de texto. Das cuenta que la fórmula texto convierte a cadenas de texto, no son números. Entonces no me serviría para operar, por ejemplo, si quiero realizar alguna operación aritmética. Bien, entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta cadena de texto en sus 3 caracteres, de manera que sea una matriz de caracteres, es decir, una matriz de 3 elementos. Voy a utilizar la función extrae, la fórmula extrae, le voy a pasar como primer argumento pues precisamente esa cadena de texto. A continuación le voy a pasar la fórmula secuencia y en este caso en vez de recurrir a lo típico, es decir, independizar esto en una línea adicional asignándole un nombre a esa variable, y luego aquí utilizar largo, en este caso como sé que mi contador tiene 3 dígitos nada más, pues a esta fórmula secuencia perdón, le voy a pasar como argumento 3, de manera que me devuelva simplemente una matriz de 3 elementos. Y a continuación le voy a decir que me extraiga nada más que un carácter. Entonces, ¿qué me va a devolver extrae? Pues me va a devolver una matriz de 3 elementos y esos 3 elementos se van a corresponder concretamente con los caracteres, con el número que yo tenga aquí representado con esta cadena de formato
y en una matriz que es una columna de 3 filas. Damos a grabar y fijaos que aquí tengo. Si yo aquí incremento, pues eso se va actualizando también. Perfecto, ya tengo mi matriz. Sin embargo, si os dais cuenta, está alineado hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Eso quiere decir que son cadenas de texto. Entonces no voy a poder operar con ello como si fuera un número. Y eso es un problema, porque la fórmula elegir, que es la que vamos a utilizar para intercambiar un número por su correspondiente matriz, indexa con números, no con cadenas de texto. Entonces yo tengo que convertir esto, de hecho voy a poner aquí num, tengo que convertir esto a números. Y simplemente es utilizar la fórmula valor. La fórmula valor lo que me va a convertir es cualquier representación de cadena de texto que pueda realmente convertir a un número, lo que hace es convertirlo y me lo devuelve como un número. Entonces esa alineación va a cambiar. Fijaos, si yo ahora pulso control S, ha cambiado de la izquierda a la derecha. Eso quiere decir que son números y por tanto puedo operar con ellos. Cuidado con esto, porque no todas las fórmulas hacen una conversión implícita ni todas las operaciones. Los operadores generalmente, la multiplicación, suma, resta, división, módulo, etcétera, normalmente sí que... Bueno, perdón, que aquí módulo no hay, es una fórmula de residuo, pero los operadores de las funciones primitivas, como es la suma, la resta, la multiplicación y la división, todas ellas convierten una cadena de texto a su correspondiente valor numérico, es decir, hay una conversión implícita y no vamos a tener ningún tipo de problema, pero no siempre ocurre eso con determinadas fórmulas. Por tanto, en el hipotético caso de que necesitemos y garantizar esa conversión explícita, lo que tenemos que utilizar es una fórmula valor, ¿de acuerdo? Y de esa manera nos garantiza que lo que nos va a devolver es un número entero. Bien. Ahora no le voy a llamar num, le voy a llamar nums porque realmente es una matriz de nums, perfecto. Bueno, aquí lo voy a borrar porque vamos a crear esa cadena de dígitos de matrices. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, voy a llamarle counter porque realmente va a ser el contador. Vamos a utilizar la fórmula reduce. Y esta fórmula reduce, que por cierto voy a poner aquí el punto y coma para quitar errores. Esta fórmula reduce me exige 3 argumentos. El valor inicial con el que vamos a cargar el acumulador, la matriz que va a recorrer, es decir, va a iterar por todos sus elementos, y por supuesto la función lambda que va a aplicar a cada uno de esos elementos de la matriz, es decir, de su segundo argumento. Entonces, el primer argumento, es decir, cómo vamos a inicializar el acumulador, va a ser precisamente con un separador, y lo vamos a crear. Voy a poner SP, -SP. ¿Por qué -SP? Bueno, SP se corresponde con la denominación de una columna. Daos cuenta que las columnas empiezan por la A, B, C, D hasta la Z, luego se van reciclando las letras, es decir, se van combinando la A con la A, la A con la B, así sucesivamente, y obviamente cuando llegamos a la S, pues se va a combinar con el resto de letras y llegará a una columna que se llamará SP. Entonces no podemos utilizar SP como nombre de variable para asignarle un valor que nos devuelva una fórmula, un literal, lo que sea. La manera de solventar ese problemilla pues es incluirle un guión bajo, por ejemplo, delante, detrás, como queráis. O llamarle aquí directamente space, ¿de acuerdo? De espacio. ¿Por qué espacios? Fijaos. Aquí en el contador este que tenemos, entre cada uno de los dígitos existe, vamos a resetearlo, fijaos que existe un espacio. ¿Por qué un espacio? Porque si yo junto, por ejemplo, estos dos ceros, estas dos filas, estas dos columnas, me quedarían adheridas, y eso pues bueno, puede llegar a un momento en que alguna representación numérica pues sea un poco ilegible, ¿de acuerdo? A ver, realmente lo vamos a diferenciar, pero queda muy cutre. Entonces lo mejor es incluirle un separador, que es nada más que una matriz de una columna y 7 filas, y en este caso las 7 filas pues vacías. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente creamos una matriz literal que le vamos a llamar, pues eso, SP, le llamáis como queráis, y a continuación me voy a crear aquí mi matriz. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ya tengo mi matriz de espacios en blanco. De manera que si yo represento esto, fijaos, yo grabo ahora y lo que me está sacando es, pues eso, una matriz vacía, pero en este caso que tiene 7 filas y una sola columna. Bien, ya tengo mi espacio. Entonces vamos a recurrir a reduce, vamos a poner aquí counter, reduce, y le vamos a pasar el acumulador que va a ser SP, con el que lo vamos a iniciar, la matriz que va a recorrer, que va a ser nums, y la función lambda, que a su vez la función lambda me pide 2 argumentos, que es el valor del acumulador
y por supuesto el valor actual, es decir, el valor actual yo pongo ACU y CUR por el tema de accumulator y current, pero podéis poner los que queráis, ¿de acuerdo? AB, X, Y, NM, los valores que queráis, o los nombres que queráis más bien. Entonces el acumulador, pues ahí se van a ir acumulando todas las operaciones que estén implementadas en el cuerpo de lambda, obviamente. Aquí no le llame nums, por eso me está dando error. Y CUR lo que me devuelve pues es, en cada iteración me devuelve un valor que está acumulado o que está almacenado más bien en la matriz de nums. Por tanto, si yo tengo 0, 0, 0, pues me devolverá en la primera iteración el 0, en la segunda el 0 y en la tercera el 0, porque son 3 ceros. Si fuera 1, 2, 3, pues sería 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Entonces yo lo que voy a hacer es operar con ellos. ¿Y cómo voy a operar? Pues muy fácil. Voy a utilizar la fórmula apilar H, ¿de acuerdo? Porque voy a hacer un apilamiento de matrices. Le voy a pasar el acumulador como primer argumento. ¿Por qué pongo el espacio? ¿Por qué cargo el acumulador con este espacio? Fijaos, yo lo que voy a hacer es reduce, lo que hace es reducir, es decir, es una fórmula de reducción. Y lo que va a hacerme es concatenarme 3 matrices. Realmente 3 no, va a concatenar más, porque inicio el acumulador con este espacio en blanco. Fijaos, el acumulador lo que me va a hacer es crearme esta matriz. Luego, segundamente, la va a acumular con este espacio en blanco para que haya una separación. Luego va a crearme este espacio, este nuevo dígito. A continuación, va a acumular, bueno, en la misma iteración que crea esta matriz, también lo apila más bien, con esta matriz de espacios en blanco. Y por último, pues va a crear esta matriz, perdón, en la última iteración va a crear esta matriz y lo va a apilar con esta matriz de espacios en blanco. Entonces, como me queda aquí esta matriz de espacios en blanco, yo aprovecho y cargo el acumulador ya con la matriz de espacios en blanco. De esta manera me queda todo proporcional y bien organizadito, ¿de acuerdo? De manera que yo tengo espacios en blanco al principio y espacios en blanco al final. ¿Por qué? Porque el acumulador siempre tengo que crear tengo que inicializar el acumulador. Entonces, para no inicializarlo con valores que no tengan sentido, lo que hago es inicializarlo con el separador, que lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, se puede inicializar de muchas maneras, ¿eh? Incluso podréis inicializar simplemente con un espacio en blanco. Entonces él va a crear una matriz de todas estas, porque apilar le va a exigir que tenga 7 filas mínimo. Entonces apilar lo que va a hacer es aquí poner la primera representación del acumulador, es decir, el valor inicial, y todo aquí va a dar error nd, nd, nd. Yo podría utilizar una fórmula si error y pasarle la cadena vacía, pero es que eso es exactamente lo mismo que estoy haciendo si le paso un literal ya con los valores de las cadenas vacías, que por cierto aquí no me ha puesto cadenas vacías, sino que ha puesto espacios en blanco. Esto lo ha puesto él directamente. Yo puse cadenas vacías. A ver, voy a darle a formatear, voy a darle a grabar. Bueno, no sé por qué ha sustituido esto. Bueno, no sé. No, es que aquí, perdón, es que estoy en la fórmula que no es. Esta fórmula sí que había utilizado yo espacios en blanco, pero realmente no hace falta espacios en blanco. Podemos poner perfectamente la cadena vacía, ¿vale? Ya me extrañaba que me lo hubiera hecho él, porque esto formatea él automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces hay algunas cosas que nunca te dejan de sorprender, pero esta concretamente no tenía sentido que si yo le paso la cadena vacía, pues me meta un carácter de espacio en blanco. No tiene sentido, pero bueno. Todo tiene su porqué, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos muchas cosas hechas y de hecho, pues, no he salvado y me ha vuelto a borrar aquí el reduce. Vaya, vamos a poner counter, reduce, lo voy a hacer rápido ahora. El acumulador lo iniciamos con SP, a continuación le pasamos nums y ahora una función lambda, ¿de acuerdo? Entonces le pasamos el acu y el cur, punto y coma. Y entonces ahora ya empiezo aquí, que de hecho voy a devolver counter, ¿de acuerdo? Empiezo aquí a poner el cuerpo de la función y es si cur es igual a 0, entonces que me devuelva el valor de ¿qué? De 0, ¿de acuerdo? Ni más ni menos, perdonad que tengo que apilar, esto lo he hecho mal, apilar H, y tengo que pasarle el acumulador y a continuación le voy a pasar aquí el SP, y entonces aquí entre medio es donde nosotros vamos a incluir, que no es SP, perdón, es guión bajo SP, y aquí es donde voy a poner si cur es igual a 0. ¿Por qué condiciono aquí el igual a 0? Porque la función elegir, que es la fórmula que vamos a utilizar, no empieza en 0, empieza en 1. ¿Por qué? Porque es una fórmula de selección y tiene que coger el 1 como el índice, como el primer índice. No me deja el 0, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver luego. Entonces, ¿qué voy a devolver aquí? El 0. Y por el contrario, pues utilizo la fórmula elegir, le paso cur, ahora os explico por qué esto, y entonces el 1, le paso el 2, le paso el 3, le paso el 4,
le paso el 5, le paso el 6, punto y coma, le paso el 7, punto y coma, le paso el 8, punto y coma, y le paso el 9. ¿Qué hace esto de elegir? Bueno, elegir en función del valor que nosotros le pongamos aquí a cur. Por eso como esto empieza en 1, por eso estoy extrayendo el 0 fuera del elegir, porque aquí no podría poner el 0, ¿de acuerdo? Porque este índice, es decir, la fórmula elegir empieza en 1 y luego va hasta el valor que nosotros le indiquemos. No sé si tiene un límite, es probablemente que sí, que no acepte cualquier tipo de longitud de argumentos, pero en este caso, pues con 9 nos es ideal para este ejercicio. Entonces, fijaos, cuando cur valga 1, me devolverá esto de aquí, y esto de aquí que es una matriz, ¿de acuerdo? Que la tenemos representada aquí, con todos estos números. Si vale 2, me devolverá la representación característica del 2. Si vale 3 cur, pues me devolverá la representación matricial de ese número, y así sucesivamente con el resto de valores, ¿de acuerdo? Entonces, si es 0, me devuelve el 0 ya directamente, por tanto se salta esta parte, y si no es 0, si cur no vale 0, pues entonces ya elegir en función del valor de cur me devolverá una matriz u otra. Por tanto ya tengo la representación de esa cadena de texto, es decir, de esta cadena, de esta matriz de números, que por cierto esto es nums, perfecto, por eso me estaba dando error ahí, ya lo tengo combinado. ¿Y por cómo lo tengo combinado? Gracias a pilar h, que me apila el acumulador más todo esto en cada una de las iteraciones. Por tanto, si yo devuelvo contador, fijaos lo que va a pasar. Grabo y lo que tengo es la representación de la cantidad que tenga aquí, pero en este caso pues con esas representaciones matriciales que hemos creado para cada uno de los números. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto, incluida esta, porque también es un espacio en blanco que corresponde a esa matriz, y reducimos esto. Perfecto. Y aquí tenemos, pues fijaos, yo veo un 8 aquí. Vamos un 9, tal, etcétera, etcétera. Y como veis va cambiando. Bien, entonces ahora sería cuestión de aplicar un formato. Vamos a mover esto, botón derecho para seleccionar, y arrastramos, por ejemplo, pulsando la tecla Alt, lo arrastramos hasta aquí. Así, de esta manera, pulsando Alt, si os dais cuenta, pues se adhiere a lo que son las separaciones entre celdas, de manera que si yo hago esto más grande, pues ello también se hace más grande, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, entonces aquí vamos a aplicar un formato personalizado y vamos a aplicar un formato condicional. Pero antes de aplicar ese formato condicional, lo que vamos a hacer es crear esta barra de progreso que teníamos aquí, que realmente es una tontería. Fijaos, voy a seleccionar esta celda de aquí. Yo sé que de aquí hasta aquí hay 17 columnas. ¿Por qué? Porque esta tiene 5 columnas y esta también, son 15, más 2 separadores, 17, ¿de acuerdo? E ignoro los separadores estos de los laterales porque realmente, pues bueno, a nivel de fórmula, a nivel de vista, pues tampoco es que me representen nada relevante ahora mismo. Y aquí es donde yo voy a pegar esta fórmula. Bien, esta fórmula es muy sencilla, fijaos, voy a utilizar un LED y aquí voy a llamarle V al valor que vamos a extraer y que vamos a realmente a obtener en función de la cantidad que tengamos ahí representada, porque aquí la longitud de esto pues va a ir en función de la cantidad que tengamos aquí. Es una regla de 3 muy sencilla, 17 columnas equivalen a 999. Entonces, ¿a qué valor equivale esto? Bueno, pues lo vamos a calcular. Entonces, fijaos, es muy sencillo. Voy a poner aquí a 1 y lo voy a multiplicar por 17 y lo vamos a dividir por 999. Y de esta manera yo ya tengo la representación numérica equivalente a esta cantidad que tengo aquí, teniendo en cuenta de que mi límite máximo son 999 y que aquí tengo 17 columnas. Entonces se va a dividir. Pero aún no tengo nada representado. De hecho, vamos a redondear aquí. Vamos a utilizar redondear más para que en vez de parte decimal, pues me salga una parte entera, de esta forma. Perfecto. Y entonces ahora voy a hacer con un sí. El sí lo que va a evaluar es el valor de 0. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo un 0, esto me va a dar error de división por 0 y me lo va a representar aquí. Y yo eso no quiero que me lo represente. Entonces voy a decir que si v es igual a 0, aunque realmente nos da igual porque luego como le vamos a poner un formato personalizado no se va a visualizar nada. Pero bueno, vamos a condicionarlo, ¿de acuerdo? Que si es 0, pues me devuelva la cadena vacía. Y por el contrario, pues lo que voy a crear es una secuencia. Fijaos, voy a crear una matriz, pero no de columna, no de filas, sino de columnas. Y el valor de las columnas va a ser el valor de v. A continuación le voy a decir que empiece en 1 y que el incremento sea 0, porque de esta manera lo que me va a devolver es una matriz de 17 columnas, o bueno, realmente una matriz del valor de v, de tantas columnas como valga v, y con unos, todo con unos, porque luego cuando hagamos el formato condicional, pues entonces vamos a condicionar que ese valor también sea de ese color, ¿de acuerdo? Bien,
Hecho esto, si yo aquí ahora pongo 999, perdón, ahí me he cargado la fórmula. Ah, no, lo grabé, perfecto, grabo. Y fijaos que al tener aquí 99 ya me aparecen dos unos. Bueno, perfecto. Si yo aquí pongo 999, das cuenta que me representa toda la cantidad, ¿de acuerdo? Es decir, se rellena toda. Perfecto. Entonces ahora, fijaos, vamos a seleccionar esto y vamos a aplicarle un formato condicional. Vamos a administrar reglas, nueva regla, y le decimos el valor que haya en la celda, pero que sea igual a ¿qué? A 1, que es el carácter que hemos elegido. Pero podréis poner un punto, podréis poner cualquier carácter, siempre y cuando identifique pues a todos los LED encendidos, ¿de acuerdo? Porque es lo importante. No vamos a aplicar un formato condicional a cada cosa. Pero también, si queréis diferentes caracteres, porque somos muy frikis y queremos que cada número tenga un carácter diferente, podréis poner todas esas celdas que no estén vacías, ¿de acuerdo? En el formato condicional, y la representación sería exactamente igual. Vamos aquí y vamos a elegir un color verde. Perfecto. Le damos a aceptar y le doy a aceptar. Le doy a aplicar y fijaos que ahora ya tengo la barra y aparte pues los dígitos. Sin embargo, siguen apareciendo los números. Bueno, pues vamos aquí a general, vamos a más formatos y le decimos que no aplique absolutamente nada. Le damos a intro y fijaos que ahora me ha desaparecido, pero lo curioso es que si yo aquí decremento, fijaos que por muy lento que lo haga, realmente sí que, bueno, se ve ahí cómo van cambiando los colores, porque Excel le aplica ciertas temporizaciones a la aparición y desaparición de las fórmulas, de las celdas, de ahí que se vea esa transición de un número a otro. Pero en este caso, como le hemos aplicado ese formato personalizado, pues ya no se ve, es decir, la cantidad que tengamos en esa celda no se ve, y por tanto esa transición de desaparición de la celda anterior a las nuevas pues no se ve, y eso es ideal, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tenemos nuestro contador hecho. Ahora lo único que falta sería poner el contador de 0. Lo vamos a hacer, vamos a ir a programador, vamos a ir aquí a controles y vamos a insertar un botón, vamos a ponerlo aquí, pulsando Alt, lo vamos a rellenar hasta aquí. Y bueno, de momento, tengo Reset Counter, que es justo la de anterior, podríamos asignárselo, pero en este caso no le vamos a asignar nada. Le voy a decir aceptar y aquí, pues bueno, simplemente vamos a cambiar el texto, formato de control. No, perdón, aquí no. Es editar texto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, reset, mismamente, o Reset Counter. Eso es, perfecto. Bueno, picamos fuera y entonces ahora vamos a asignarle formato de control, asignar macro, y vamos a crear una nueva. Él por defecto nos da aquí botón 2, clic, tal. Yo voy a cambiarle esto y voy a poner aquí reset. Y fijaos, es muy fácil hacer esto. Vamos a coger this workbook.active sheet, que es la celda. ¿Esto qué quiere decir? Que este libro, ¿de acuerdo? Este libro en el que estamos, la hoja activa, es decir, la hoja en la que estamos, .range. ¿Y qué range le vamos a decir? Bueno, pues la celda A1, que es concretamente la que teníamos. .value igual a 0. Le decimos esto y fijaos que si yo ahora ejecuto esto con, darle aquí, o podéis darle F5, F8, lo que queráis. Yo, por ejemplo, pulso el play. Fijaos que ya me lo ha reiniciado, es decir, ya lo tengo así de fácil. Es decir, el libro en el que estamos trabajando, la hoja de cálculo activa, el rango, en este caso A1, lo podéis poner en mayúsculas y minúsculas como queráis, y el valor que le vamos a asignar, 0. Perfecto, ya lo tengo. Entonces simplemente me voy aquí, asignar macro, y le digo que le asigne reset. Le doy a aceptar y entonces si yo ahora incremento valores aquí, automáticamente cuando le dé aquí a resetear se va a 0, ¿de acuerdo? Daos cuenta que tanto el valor de esta representación que estamos haciendo aquí con estos dígitos como la barra, todos ellos hacen referencia a la celda 1, por tanto cualquier cambio en la celda 1 afecta a todo, ¿de acuerdo? Bien, ahora solo quedaría, vamos a poner aquí un número, por ejemplo 500, solo quedaría que si el valor de aquí es mayor de 700, de hecho vamos a poner 701, no sé, 701, ahí. Si es mayor de 701, automáticamente me cambie el formato condicional a otro color, ¿de acuerdo? Hemos superado un límite y entonces queremos que cambie a otro color. Bueno, pues vamos a seleccionar todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Tanto una columna más, todo esto de aquí, que es donde vamos a tener representación tanto de la barra como de los dígitos, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a formato condicional, insertar en inicio, formato condicional,
vamos a crear una nueva regla, que bueno, no sé por qué siempre voy al administrador, porque tenemos en el menú nueva regla, pero tengo esta manía fea. Y lo que vamos a hacer es ponerle una fórmula. Y en esta fórmula vamos a aplicar una función lógica, y. De manera que, fijaos, esta fórmula de aquí, d. Bueno, pues voy a decir que d4, ¿de acuerdo? En este caso no voy a forzar ni que sea una columna fija ni que sea una fila fija. ¿Por qué? Porque tanto las columnas como las celdas de estas van a variar, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que poner es d, en este caso, d4 es igual a 1. Y además, la celda 1, que esta sí que la puedo fijar, de hecho la tengo que fijar, porque si no me va a armar un Cristo guapo, además la tengo que fijar en ambas, es decir, una celda absoluta, todas las demás relativas de 4, porque quiero que este formato, pues según se vaya desplazando por aquí, me vaya validando todas aquellas que valen un 1, ¿de acuerdo? Y esta, que sea mayor o igual a 700, ¿de acuerdo? De esta manera, con esta condición, esto va a ser verdadero o falso, es una condición lógica, me va a devolver o verdadero o falso. Entonces me voy a ir aquí a formato y le voy a decir que sea de este color rojo. Le doy a aceptar, acepto y aplico. Y fijaos que ya cambió, pero cambió nada más que esas celdas. Cuidado, tenéis que poner esa condición, porque si no aplicáis esa condición a las celdas que valgan 1 y además que A1 sea superior a 700, lo que va a hacer es que toda esta parte que tenéis seleccionada lo va a convertir en rojo. Entonces hay que condicionarle de alguna manera que D4, es decir, D4, que es esta celda, que es la celda superior izquierda de este rango que tenemos seleccionado y al cual le queremos aplicar este formato condicional, pues que sea igual a 1. Y de esta manera lo tenemos hecho. Entonces si yo ahora bajo aquí, fijaos cómo ha cambiado a rojo. ¿De acuerdo? Y puedo reiniciar mi contador y puedo volver otra vez. Si yo aquí le doy cualquier número, 700, pues fijaos que automáticamente ha cambiado a color rojo. Le doy a reiniciar y ha vuelto a verde. Por tanto, ya lo tenemos completamente hecho. Faltaría esta parte de tal, pero es que es exactamente lo mismo. El problemilla que hay aquí es que para estos bordes pues tuve que crear reglas de formato condicional individuales para cada uno. Fijaos, aquí le he puesto una pues que si W1, que en este caso era W1, no era 1, la celda que está asociada a estos botones era mayor de 700, pues que le aplicara simplemente el borde derecho. Lo mismo para aquí, pero con el borde izquierdo, borde inferior y por supuesto pues todo esto en este caso pues sí que esta formaba parte de esta selección de aquí, porque realmente esta sí que la podemos seleccionar junto con esto, ¿de acuerdo? Pero estas de aquí pues tendríamos que crear formatos condicionales independientes. Bueno chicos, amigos del canal, pues esto ha sido todo por hoy. Como si os dais cuenta ha sido un ejercicio que el resultado es muy bonito. De hecho, fijaos, yo puedo cambiar aquí perfectamente la celda esta, que es la que está asociada aquí, y luego, bueno, pues voy incrementando o decrementando, pero ha quedado un contador súper bonito. Lo podemos reiniciar con una línea de código muy sencilla, de una macro muy sencilla, y por supuesto, si os gusta Visual Basic para aplicaciones, que podéis hacer auténticas barbaridades, pues yo os invito a que sigáis mi canal, porque voy a hacer más cosas con Visual Basic para aplicaciones, pero por supuesto que indaguéis mucho por internet, porque de Visual Basic para aplicaciones hay para dar y tomar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que aprendáis mucho y por supuesto si os gusta, darle al like, seguirme, comentar si tenéis alguna duda, comentar porque os voy a responder, os garantizo que os respondo y en fin, nos vemos mañana con el siguiente vídeo. Adiós.